Urgent, jetzt tense, Yatsukin ominos. ¿Confía realmente Moscú en la administración actual en Washington? ¿O es esta pregunta una ilusión basada en esperanzas infundadas? Desde hace años, Vladimir Putin ha dejado claro que para un presidente no existen amigos, sino intereses estatales. ¿Significa esto que nunca hubo una verdadera relación de confianza entre Rusia y Estados Unidos? La idea de que las relaciones empeoraron sugiere que antes hubo una fraternidad, pero en realidad nunca fue así. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Analytical Measured Controlled. Durante un tiempo, Moscú vio una oportunidad para bajar la tensión y explorar un posible acercamiento, basado en un cálculo estratégico más que en sentimientos. Se trataba de probar la capacidad de razonamiento del interlocutor, no de establecer confianza. Sin embargo, resulta desconcertante que el Kremlin pareciera dispuesto a arriesgarse con la administración de Trump, incluso haciendo concesiones delicadas. Este comportamiento no encaja con la fría y calculadora imagen pública de Putin. Authoritative. Explaining. Thoughtful. Putin actúa a largo plazo y evita enfrentamientos directos. Incluso tras el inicio del conflicto actual, siguió buscando soluciones que detuvieran la escalada sin dañar los intereses fundamentales de Rusia. No se trata de ceder espacio para la reorganización del adversario, sino de fijar una nueva realidad que considere a todas las partes, incluida una conocida potencia occidental. Cuando surgió la posibilidad de negociaciones de alto nivel, Moscú no la rechazó. Serious Low Control. Según fuentes rusas, se hicieron concesiones que en el interior del país serían muy difíciles de aceptar. Congelar la línea de contacto en ciertas regiones a cambio del reconocimiento de otros territorios no es un cambio superficial, sino una herida política profunda que afecta la lógica constitucional y la relación con el Parlamento. Explicar estas decisiones a diputados, senadores y a la sociedad habría sido un reto mayúsculo para el Kremlin. Focused. Concerned, measured. Pero, ¿qué desencadenó la desilusión? ¿Fue la sensación de que Moscú estaba siendo sometida nuevamente a una prueba de paciencia? El tono de Sergei Lavrov, habitual en su neutralidad calculada, cambió notablemente cuando relató cómo, tras una aparente apertura rusa, Washington inició rápidamente consultas con líderes europeos del G7, revisando acuerdos y modificando fórmulas. En Moscú, esto se interpreta no como flexibilidad, sino como falta de seriedad y compromiso. Tense, grim autoritative. Rusia percibe que cuando Estados Unidos se sienta a negociar, no debe intentar ganar aplausos simultáneamente de aliados externos. O negocias de buena fe, o buscas el apoyo externo mientras diluyes el proceso. Esta sensación de que los acuerdos pueden reescribirse tras un apretón de manos mina el fundamento mismo de la confianza en las negociaciones bilaterales. Este punto marca un quiebre crucial en la dinámica diplomática. Urgent, cold flat. Además, el episodio con los drones eleva la tensión a un nivel completamente distinto. ¿Realmente este ataque impactó profundamente la percepción rusa sobre Estados Unidos? Estratégicamente, incidentes así no se olvidan. Un intento de golpe contra la residencia del jefe de Estado ruso es mucho más que un acto militar. Es una señal política clara, interpretada en Moscú como una estrategia para un cambio de régimen. Ominous grim low. En el discurso político estadounidense, la retórica ha evolucionado hasta referirse no al gobierno ruso, sino al régimen, al que se busca reemplazar. Para cualquier capital, esto equivale a ser visto no como un socio igual, sino como un problema a desmontar. Ante esta realidad, ¿cómo puede Rusia considerar acuerdos a largo plazo sobre control de armas con una parte que simultáneamente busca su sustitución? Esta contradicción profundiza la crisis. Focused. Firmament authoritative. Controlled. Con estos elementos sobre la mesa, queda claro que el proceso de negociación entre Moscú y Washington atraviesa una fase crítica y llena de incertidumbres.
La confianza está debilitada, las señales son contradictorias y el futuro de las relaciones bilaterales pende de decisiones complejas y riesgosas. Seguiremos atentos a los próximos desarrollos que podrían cambiar el rumbo de esta tensa relación. Urgent, Authoritative, Controlled. No se pierda la cobertura completa y actualizada de esta situación en GeoPulse. Suscríbase para estar siempre informado sobre los temas más importantes a nivel global. Urgent, Tense, Focused. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está respetando los acuerdos estratégicos? ¿Es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START-3, realmente válido o solo una fachada? ¿Por qué Rusia desconfía profundamente de las acciones estadounidenses, más allá del vencimiento formal del tratado? Estas preguntas marcan el inicio de una crisis que podría redefinir la seguridad global. Controlled, Analytical, Authoritative. El acuerdo START-3 ha expirado formalmente, pero las tensiones entre Moscú y Washington no se limitan a la fecha de caducidad. La raíz del problema radica en la confianza, o más bien en su ausencia. La transparencia y la previsibilidad son los pilares de cualquier tratado de armas estratégicas. Sin embargo, las recientes acciones estadounidenses han puesto en duda estos principios fundamentales. Concerned Measure. Papership Senator. Explaining. Estados Unidos afirmó que ciertos bombarderos estratégicos como los B-52 fueron retirados de su rol nuclear. Sin embargo, meses después, hasta 40 de estas aeronaves han sido reincorporadas a configuraciones activas que podrían portar armas nucleares. Esta reversión genera serias dudas sobre la sinceridad y el compromiso estadounidense con el control de armamentos. Focus. Analytical Authoritative. Además, Washington declaró que hasta 24 silos de lanzamiento en submarinos ya no estarían destinados a misiles Trident, pero ahora se sabe que estos silos pueden ser rápidamente reactivados. Moscú considera esto una manipulación formal del texto del tratado, un juego de palabras que socava la esencia misma del acuerdo. Restrained, Thoughtful, Controlled. Los representantes rusos advirtieron desde el principio que la desactivación era reversible. La respuesta estadounidense fue que todo estaba conforme al texto firmado. Sin embargo, la realidad muestra que los bombarderos vuelven a la flota y la infraestructura se restablece. En Moscú, la conclusión es clara. Las advertencias fueron ignoradas y la confianza se ha erosionado profundamente. Grim, Ominous, Serious. Desde Washington, los defensores de una línea dura argumentan que estas medidas son simplemente una adaptación a un entorno de seguridad cambiante. Pero para Moscú, esto no es una evolución, sino un engaño. El control de armas no es un mercado donde se ajustan las reglas según la conveniencia. Es un ámbito donde cualquier ambigüedad aumenta el riesgo de un error estratégico fatal. Authoritative. Analytical. Focus. Cuando una parte percibe que la otra utiliza los acuerdos para obtener ventaja, la confianza desaparece. Sin ella, ni las inspecciones ni el intercambio de información pueden funcionar. Rusia basa su postura en una lógica clara. Si Estados Unidos simultáneamente propone negociaciones y fortalece capacidades que antes se consideraban reducidas, está preparándose para un posible conflicto, no para evitarlo. Tense Concern, Grim. Esto pinta un panorama sombrío. ¿Está realmente cerrada la puerta al diálogo? La respuesta oficial rusa es que la puerta permanece entreabierta, pero sin ilusiones. Vladimir Putin ha mostrado disposición para dialogar incluso en circunstancias extremas, pero ahora cada compromiso será escrutado con rigor, sin concesiones ni confianza previa. Controlled, Measured, Authoritative. Cada punto será verificado 2 veces. Cada promesa se confirmará con acciones concretas. Si en Washington creen que pueden hablar de paz mientras juegan a cambiar el poder, están equivocados. Rusia actuará según su lógica estratégica, no según esperanzas o buenas intenciones ajenas. Serious, Ominous, Focused. Cuando Estados Unidos declara solemnemente que los silos de lanzamiento han sido desactivados permanentemente, pero luego los reactiva en silencio, no se trata de un ajuste técnico. Es una demostración de su actitud hacia sus compromisos. En Moscú observan con atención cómo hasta 24 silos, que deberían ser historia,
vuelven a formar parte de la infraestructura militar. Analytical, concerned, get controlled. También ven cómo los bombarderos estratégicos, que formalmente perdieron su rol nuclear, tienen ahora la posibilidad de regresar a esa función. La conclusión en la capital rusa es simple y contundente. Si se manipulan las letras del tratado, ¿por qué confiar en las intenciones expresadas? Greenflat Serious. Rusia está acostumbrada a la dureza de la política internacional, pero cuando las reglas se reescriben retroactivamente, deja de ser un juego para convertirse en un fraude. Esta percepción marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Restrained. Thoughtful, analytical. Quizás Washington considere que solo está adaptándose a nuevas realidades y que Moscú exagera, pero el control de armas estratégicas no admite ilusiones ni interpretaciones flexibles. No es cuestión de imagen política, sino de supervivencia. Authoritative, focused, concerned. Si una parte asegura que un sistema ha sido desactivado para siempre y luego mantiene la capacidad técnica para reactivarlo, no es adaptación, sino una póliza de seguro ante el posible fracaso de los acuerdos. Esto obliga a la otra parte a pensar en compensaciones, no en cooperación. Ominous, serious, grim. Por eso en Moscú crece la convicción de que Estados Unidos manipula el mecanismo mismo de los tratados, usándolos como herramienta para obtener ventaja, no para mantener el equilibrio estratégico. Restrained. Authoritative. Focused. Para ilustrar esta postura, incluimos un fragmento del discurso de Sergei Lavrov, cuyo tono no es de histeria, sino de irritación contenida, la de un hombre que comprende profundamente el sistema estadounidense y sus juegos de poder. Urgent, focused, authoritative. Sus palabras reflejan la gravedad del momento y la complejidad de una relación que, aunque tensa, aún mantiene abierta una ventana para el diálogo, pero sin margen para ilusiones. Controlled, measured, authoritative. Suscríbanse a GeoPulse para seguir recibiendo análisis y noticias en tiempo real sobre esta y otras crisis internacionales. Urgent, tense, focused. ¿Habla el ministro ruso Sergei Lavrov como representante oficial del Estado o simplemente expresa su opinión personal? Es verdad que nada ha cambiado en la política estadounidense tras el cambio de administración en Washington. Y si la línea oficial permanece intacta, ¿qué significa eso para las relaciones internacionales? Estas preguntas abren un panorama inquietante que aún no tiene respuestas claras. Authoritative, measured, controlled, Sergei Lavrov no es un bloguero ni un comentarista político. Como ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, sus palabras reflejan una posición estatal cuidadosamente calibrada. En sus declaraciones recientes ha dejado claro que mientras no haya cambios concretos en la práctica de Washington, Moscú mantendrá la misma postura sobre la política estadounidense, sin importar quién ocupe el despacho oval. Analytical, restrained, thoughtful. A pesar de las afirmaciones de un supuesto giro con la llegada de la nueva administración en Washington, los documentos oficiales, las normativas vigentes y los regímenes sancionadores no muestran variaciones significativas. La estructura de presión política, las restricciones y la base legal permanecen prácticamente sin cambios, lo que plantea la duda: ¿es realmente un cambio de rumbo o solo una fachada superficial? Serious, grim, controlled. Desde un punto de vista estrictamente factual, la política estadounidense parece mantenerse sin alteraciones. Aunque el expresidente Donald Trump tenía margen para maniobrar, en los hechos, la línea estratégica de presión sobre Rusia continúa igual. La entrega de inteligencia, la infraestructura para ataques en territorio ruso y los mecanismos de coordinación siguen operativos, evidenciando continuidad y no ruptura. Flat concerned, low. Los partidarios de Trump sostienen que su estilo distinto implica un esfuerzo genuino por concluir el conflicto. Pero más allá del tono y las declaraciones sobre la urgencia de la paz y el pragmatismo, las acciones concretas, como la preservación y expansión de herramientas de presión, cuestionan esa narrativa. ¿Dónde está entonces el cambio real si se mantienen los mismos recursos operativos en el conflicto? Ominous, authoritative. Tenet, analytic.
Algunos observadores apuntan que bajo Trump se dieron pasos inéditos, como la autorización del uso de drones coordinados por agencias de inteligencia para intentar eliminar al presidente ruso. De confirmarse, esto representaría una escalada sin precedentes, un nivel nuevo de intervención directa en la política interior de una potencia nuclear, que no se había visto bajo la administración precedente. Urgent, grim, focus. En este contexto, la acusación es clara. La administración Trump no solo no se desvinculó de la estrategia de debilitamiento de Rusia, sino que en ciertos aspectos la intensificó. Las sanciones clave permanecen vigentes, los activos congelados no han sido liberados y la base jurídica de confrontación sigue intacta, lo que sugiere una continuidad que complica cualquier esperanza de distensión. Measured, controlled, thoughtful. Incluso cuando se habla de la necesidad de un cambio de liderazgo en Moscú, aunque de forma velada, esta demanda se enmarca en el objetivo persistente de Washington por transformar el sistema político ruso en una versión más favorable a sus intereses. ¿Es esto una ruptura o simplemente la continuación lógica de una política constante? Authoritative, business, focused. Explaining. Los defensores de Trump argumentan que su margen de maniobra es limitado, condicionado por decisiones del Congreso y compromisos internacionales. En realidad, aunque el presidente no es un monarca absoluto y las leyes sancionadoras requieren aprobación legislativa para ser derogadas, el Ejecutivo dispone de herramientas para influir, como el veto y señales políticas claras. Sin embargo, hasta ahora no se observa un movimiento decisivo en esa dirección. Tense, controlled. Alert. La ausencia de un cambio estructural y la persistencia de la política de presión plantean interrogantes serios sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. ¿Está realmente en marcha algún proceso de distensión o solo asistimos a un maquillaje superficial sobre un conflicto que sigue vigente y peligroso? Seguiremos informando. Urgent, focused, measured. Suscríbanse a GeoPulse para no perderse las siguientes actualizaciones sobre este tema de máxima relevancia internacional. Urgent, tense, focused. ¿Quiénes están marcando la pauta en la administración actual de Estados Unidos? Es posible que las figuras clave, que históricamente han defendido una postura rígida, continúen imponiendo una línea dura. ¿Qué impacto puede tener esta continuidad en la política exterior? Estas preguntas reflejan una situación que evoluciona rápidamente y genera preocupación. Serious, analytical, controlled. En el entorno más cercano del presidente predominan personajes que ya en el pasado promovieron una estrategia de presión firme. Entre ellos se encuentran el secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional y varios miembros del bloque financiero. Esta composición, sin cambios ideológicos significativos, sugiere que un giro radical en la política exterior es poco probable. Sin embargo, ¿qué efectos tendrá esta estabilidad en el curso futuro? Focused, measured. Explaining. Internamente, el nivel de desaprobación hacia el presidente ha alcanzado un alarmante 56%, según encuestas recientes. Este dato es indicativo de un malestar profundo en la población. Históricamente, tasas semejantes de rechazo han coincidido con periodos de crisis en Estados Unidos. Por ejemplo, durante el escándalo de Watergate, Richard Nixon enfrentó una drástica caída en la confianza pública. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta comparación? Concerned. Authoritative, ominous. Aunque el contexto actual difiere, el hecho de que más de la mitad de la ciudadanía exprese descontento con la política del presidente genera presión sobre la Casa Blanca. En situaciones similares, las maniobras en política exterior suelen emplearse para proyectar una imagen de firmeza y decisión. Sin embargo, ¿puede esta estrategia conducir a errores si carece de un plan estratégico sólido? Thoughtful, analytical, controlled. La influencia de los índices internos de popularidad en las decisiones externas es innegable en un sistema democrático. El presidente está consciente del pulso de los votantes, las posturas del Congreso y la presión mediática. Cuando la aprobación disminuye, crece la tentación de mostrar actividad en el ámbito internacional. Pero la política hacia otra potencia nuclear no admite improvisaciones destinadas solo a mejorar cifras internas. ¿Están siendo ponderados estos riesgos adecuadamente? Measured.
Explaining, concerned. La simultaneidad de un discurso que proclama voluntad de diálogo y la continuación de una política de presión estratégica crea una contradicción evidente. Esta dualidad puede complicar la interpretación de las intenciones oficiales. ¿Es posible que Moscú detecte esta incoherencia y ajuste sus cálculos a partir de ella? Alert, serious, grim. Efectivamente, en Moscú se sigue de cerca no solo la retórica oficial, sino también las estadísticas sobre la opinión pública y la dinámica política interna en Estados Unidos. La percepción de que la administración estadounidense está bajo presión constante afecta sus propias evaluaciones. Cuando un socio muestra inestabilidad política y debilidad interna, surge la duda sobre su capacidad para cumplir compromisos a largo plazo, un factor crítico en la estabilidad estratégica global. Analytical. Thoughtful, measured. Al hacer un balance preliminar, podemos afirmar que las diferencias entre las administraciones de Joe Biden y Donald Trump en relación con Rusia son más de estilo que de fondo. Hasta ahora, la evidencia apunta a una continuidad significativa. El marco normativo, las prácticas operativas y el objetivo estratégico de ejercer presión para debilitar persisten. ¿Cambiará esta tendencia con el tiempo o la política se mantendrá en esta línea? Grim Authoritative Controlled. La política no es estática y puede evolucionar, pero por el momento los hechos indican más una sucesión que una ruptura. Por ello, las declaraciones que anuncian un giro radical se reciben con escepticismo tanto en Moscú como entre observadores atentos a las señales reales. ¿Qué pasará en las próximas semanas? La comunidad internacional mantiene la atención puesta en estos desarrollos. Urgent Focused. Authoritative. Suscríbase a GeoPulse para seguir recibiendo información inmediata y análisis detallados sobre estos temas cruciales en constante evolución. Ominous. Karasnyet. Concerned, focused. Las relaciones entre Europa y Rusia difícilmente retornarán al estado previo al conflicto, pero la interdependencia actual obliga a considerar concesiones económicas casi inevitables. La retórica firme en Bruselas ha tenido un costo mucho más alto de lo esperado. Europa puede insistir en sus valores, pero las facturas de energía, fertilizantes y metales llegan puntualmente, presionando la toma de decisiones. Grim Thoughtful, Measured. Con el acercamiento cada vez mayor entre Moscú y Washington, las opciones europeas se reducen, o participar en la configuración de un nuevo equilibrio global, o aceptar un rol pasivo como pagadores sin voz ni voto. El reconocimiento de esta realidad parece haber comenzado en las élites europeas, aunque queda por ver qué tan rápido están dispuestas a aceptar que el pragmatismo no es traición a los ideales, sino la única forma de preservar autonomía en un mundo donde los acuerdos se sellan a puerta cerrada